episodio de Para Tomarlo en Cuenta vamos a hablar de un asunto sustantivo, crucial, importante. Cómo las jóvenes, los jóvenes están decidiendo qué estudiar y qué hacer de su vida. Vimos en episodios anteriores las problemáticas de salud y seguridad que están enfrentando en bachillerato, en centros universitarios. Vimos en otros momentos también ya a jóvenes con autismo estudiando medicina. Hemos tratado de ver distintas aristas de cómo está viviendo la juventud en la ciudad, no solo los peligros, no solo los desafíos, no solo el devenir cotidiano del ocio y el entretenimiento, también del destino. En este episodio de Para Tomarlo en Cuenta estamos consultando a una psicóloga, a una psicoterapeuta que da orientación vocacional a las jóvenes y los jóvenes. ¿De qué se trata esto? ¿Qué no lo ven solo en bachillerato? ¿Qué otros horizontes se les abren cuando van a psicoterapia? Quédate, como siempre te digo, eso tiene que ver contigo. Hago orientación vocacional, creo que es la primera cosa de la que me dediqué en el tema de la psicología. Empecé cuando yo estaba como en quinto semestre, porque tuve un maestro de entrevista que era el RH de una empresa que se dedica a preparar a la gente para los exámenes de la UDG, y entonces en ese lugar daban orientación vocacional. Y cuando terminó el semestre nos ofreció, dijo, oigan, pues quien quiera, pues lo contratamos, o sea, porque ya pasaron como por mi filtro y les pagamos, ¿no? Entonces empecé hace como 6 años, más o menos. Al año, más de 40,000 jóvenes están frente al desafío de elegir una licenciatura, buscar un empleo o ambas, o nada. Si gozan de una vida garantizada, pero que, por el perfil de quienes egresan de la Universidad de Guadalajara, ese es un grupo muy pequeño de estudiantes. 40,000 vidas toman la decisión vital bajo condiciones adversas conforme el siglo XXI se va desarrollando. Un alto desarrollo de tecnología, competencias y habilidades desconocidas, pero principalmente poca claridad de quién se quiere ser en la etapa adulta. Lo que toca resolver es el sostenimiento económico. La complejidad de los tiempos obliga a hacer una pausa y entender qué recursos se tienen más para orientarles. En el año 2024, el director de las preparatorias de la Universidad de Guadalajara, en su informe anual, además de datos estadísticos y acciones administrativas, en la frase que escucharemos a continuación, se sintetiza la complejidad de otorgar educación a quienes están definiendo qué pasos van a dar en su etapa adulta. Solo estando dentro se puede dimensionar el valor y la gran responsabilidad que cargan sobre sus hombros. Pero también quise transmitirles algo de lo que estoy convencido, que estamos aquí para ser parte de esta historia, una historia que va más allá de los fríos indicadores, una historia en la que cada uno de ustedes, sin importar el papel que les toque jugar, son los protagonistas, una historia que en ocasiones nos ha aterrado y otras, las más, nos ha mostrado el lado más hermoso de la humanidad y la maravillosa experiencia de caminar juntas y juntos. Quise enseñarles que juntos, durante estos 5 años, hemos sido protagonistas de la historia de Prepas UDG y de la Universidad de Guadalajara, la más grande, pero sobre todo, la más querida de Jalisco. Tengo claro que aún queda camino por recorrer, que falta corregir muchos temas y tenemos pendiente alcanzar nuevas metas. Sigo con el mal sabor de boca, porque no erradicamos totalmente la venta obligada de manuales y uniformes, porque en estos 5 años y a pesar de lo que dije en esta misma tribuna y me aplaudieron, aún hay quienes se resisten a reconocer que vivimos otros tiempos y no entienden que el derecho de un joven a la educación está por encima de todo, de todo. Aunque avanzamos de manera importante, aún falta poner a prueba los 22 planes de estudios reformados para demostrar si estarán a la altura de lo que necesitan los jóvenes en el mundo de hoy, si responde a sus necesidades y a sus aspiraciones para el futuro. Nos falta cumplir con la desconcentración del CEMS para que las prepas funcionen con mayor autonomía y eficacia. Nos falta acabar con la deserción, porque un solo joven que nos abandona es una luz que se apaga y por una sola vida vale la pena hacer cualquier esfuerzo.
Nos falta multiplicar el trabajo para que la educación técnica y tecnológica se convierta en un detonante del desarrollo en las regiones y una opción laboral para nuestros jóvenes. Nos falta hacer más para erradicar totalmente el acoso contra las mujeres y contra quienes son o piensan diferente. La orientación vocacional no siempre es lo que el sistema capitalista busca que se contemple y obtenga, pues entre más mano de obra, barata o no, entre más fuerza laboral exista, sin que plenamente sea lo que se desea en la vida, mejor funciona el engranaje que sostiene las economías de los monopolios. ¿Ahí qué rol juega el saber a toda claridad lo que se quiere hacer? La psicóloga que es especialista en orientación vocacional así lo define. Para mí la orientación vocacional es una guía que te ayuda a identificar en dónde quieres enfocar tu energía. Esa es la manera en la que yo lo entiendo. Normalmente está pues dirigida a descubrir qué carrera quieres estudiar, pero como yo lo entiendo como en dónde quieres depositar tu energía, ¿no? Pues creo que es un panorama mucho más amplio. O sea, no solo tiene que ver con ese contexto en específico, ¿no? O sea, puede ser que quieras ser artista y entonces tu misión sea pues viajar y conocer personas y hacer talleres, a lo mejor quieres ser deportista, ¿no? Entonces, pues sí puede estar enfocada no a solo un ámbito de desarrollo. Un poco más de 20,000 jóvenes sí eligen una licenciatura, según datos estadísticos recientes que documenta la Universidad de Guadalajara. El cálculo rápido nos indica que solo la mitad de los que egresan continúan en estudios. Las razones y variantes pueden ser muy diversas, pero la duda sigue siendo la misma. ¿En qué porcentaje se elige lo que se desea, lo que se necesita y para lo que servimos? ¿Cuánto no tenerlo claro fomenta un margen de frustración en la etapa adulta, detonando un evidente estado de infelicidad? Es un 50-50, la verdad. A veces me contactan las mamás, o sea, cuando son los tutores, casi siempre son las mamás. Pero también como que pasa que ya por recomendación, alguien a quien ya le dio orientación, le dice a una amiga, un amigo, un primo, ¿no? Y entonces ya directamente hablan conmigo. Y pues ya cuando veo como más sobreinvolucrados a los tutores, porque una cosa es que me manden mensaje, porque entiendo, muchas veces son menores de edad, ¿no? A veces sí les tengo que pedir como que, bueno, chido, gracias por tu participación. Pero, exacto, pero pues ya ahora, si se puede, pues ya me dirijo únicamente con la persona con la que hago la orientación. Este tema cobra poca relevancia y ante el repentino interés por salvar jóvenes de varias descomposiciones sociales ligadas al crimen organizado, la precariedad laboral, los impactos a la salud mental y la privación de la libertad en el sobreuso de las redes sociales, estamos revisando cuánto la orientación vocacional, acompañada desde un proceso psicoterapéutico, aporta a la sociedad. Ya volvemos. Cada semestre, cuando viene el ciclo de despedirse del bachillerato, vemos en la explanada de la Universidad de Guadalajara a cientos de jóvenes decirle un hasta pronto a la Universidad de Guadalajara y probablemente un hola al empleo temporal e informal. ¿Qué están decidiendo en el bachillerato las jóvenes y los jóvenes? ¿Son realmente bien tratados y orientados para tomar las mejores decisiones? ¿Solo les surge empleo? ¿Cuáles son sus devenires que exponen ante una consulta psicoterapéutica como la que estamos conociendo el día de hoy? Vamos al segundo bloque, que vienen más detalles. Desde el año 2020, con motivo de la pandemia que afrontamos todas y todos, específicamente cuando la COVID-19 como enfermedad estableció las reglas sociales, múltiples áreas y niveles de estudio en la Universidad de Guadalajara comenzaron a analizar y documentar la catástrofe económica y psicosocial. Datos vertidos en diferentes momentos nos indican que se identifican factores que pueden contribuir a la infelicidad de los estudiantes, como la falta de compañerismo, la violencia y la falta de colaboración. También se han reportado casos de depresión y estrés que ascienden a nivel académico o ligados a nivel de estudio. Los factores que contribuyen a la infelicidad dentro de las aulas de la UDG son falta de compañerismo, violencia, discusiones y acusaciones en situaciones que no cometen, dificultad para resolver problemas, aburrimiento o ansiedad, disminución de la participación académica. El principal problema que yo veo es la falta de experiencia.
Hay muchas personas que han tenido una vida muy simple, en la que nunca han trabajado, nunca han hecho un deporte, su prepa y su secundaria no tuvieron ningún taller, se dedican a ver el celular, ¿no? Y entonces es muy difícil, ¿no? O sea, como que tienen una idea en plan como, pues es que medio me late la medicina, pero nunca han conocido una persona que haya estudiado medicina, que les cuente de verdad de qué trata, los pros y los contras. Por ejemplo, existen cursos de primeros auxilios que cualquiera puede tomar y muchas veces ni siquiera saben que eso existe, a veces no saben cómo buscar ni siquiera el plan académico, ¿no? Ese yo creo que es el primer problema. Otro problema que yo veo son las expectativas. Muchas veces los papás tienen una idea de cómo su hijo o hija va a ser exitoso, ¿no? Y entonces, no sé, una vez me pasó, por ejemplo, que tuve 2 orientaciones seguidas y entonces una así como, no, es que yo quiero estudiar arquitectura porque mis papás dicen que está increíble, voy a ganar dinero. Hizo su proceso y efectivamente era lo que quería, era buena esa persona en eso, ¿no? Le hacía sentido. Siguiente persona, era una persona hija de 2 personas jubiladas del IMSS y eran QFB, químico farmacobiólogos, y ella quería ser arquitecta y le decían que no, que porque se iba a morir de hambre. Y entonces me hablaba de que es que las carreteras y le brillaban los ojos, ¿no? Y entonces es como, mira, qué curioso, ¿no? O sea, cómo las expectativas de los papás o la propia idea de los padres de lo que es el éxito puede sesgar la perspectiva de los jóvenes, ¿no? Porque definitivamente los jóvenes pues ya viven en otro mundo, ¿no? Tienen nuevas oportunidades, hay como maneras distintas de poder abrirte paso que no tuvieron los padres y a veces eso es difícil de que los propios hijos puedan tener esa autoconfianza de yo sé lo que quiero, yo conozco mi camino y que se pueda diferenciar de, bueno, mis padres tienen otra idea y está bien, pero no es lo mío, ¿no? O sea, a veces ese es un conflicto difícil de solucionar. Lina Ramos lleva más de 50 consultantes exclusivamente para el tema de orientación vocacional. Suena poco si se dimensiona el enorme reto de toda una institución, pero como psicóloga, en un bagaje amplio, se trata, como contó en entrevista, que ha dado atención psicológica no solo a estudiantes de educación pública, sino también de universidades privadas, adultos y personas en migración. Tiene una correlación, o sea, como si estamos hablando de qué factores hacen que las personas no tengan una idea clara. La verdad, yo creo que es la falta de experiencia, principalmente. Y a lo mejor sí es como vivir en una burbuja de, como de naces, vas al kinder, vas a la primaria, o sea, en ese momento muchas personas... O sea, es que hay una gran diferencia, por ejemplo, cuando yo empiezo a entrevistar a alguien y yo siempre les pregunto, como, oye, en tu secundaria ibas a talleres, haces actividades extracurriculares, es muy distinto a alguien de, sí, yo tomé un taller de mecánica en la secundaria y yo voy a clases de danza, ¿no? Y cuando era niña vendía chicles en mi escuela. Ahí hay un montón de cosas que sacar porque ya hay... Sí, o sea, aunque no le haya gustado, no, y lo odié. Increíble, perfecto. ¿Por qué? Porque me choca cansarme. Fabuloso, tú quieres un trabajo más como intelectual, no te quieres mover, ¿no? O sea, ya es un parteaguas, ¿no? Pero sí creo que, como yo creo que las expectativas de tener una vida correcta, ¿no? O sea, como que si tú estudia y nada más, ¿no? O sea, tú ten tus amigos, o creo que también ha de ser el cansancio, o hasta podría llegar a ser, lamentablemente, negligencia de los padres, ¿no? Como que no involucrarse en la vida de sus hijos, no tomarse la molestia de preguntarles si les interesa algo, si quieren clases de dibujo, si quieren clases de canto, si les interesan las manualidades, la jardinería, ¿no? O sea, hay gente que vive en un departamento, sin mascota, con tele. Es más, sin videojuegos, porque a veces hasta los mismos videojuegos, no, es que yo jugaba, no sé, un juego de cocina, ¿no? Y entonces como que me empezó a gustar y me empecé a interesar y empecé a ver videos, o sea, eso ya es algo, ¿no? Pero hay una gran mayoría de personas que no están estimuladas, ¿sabes? Que es como, pues, ¿qué haces? Pues ver TikTok. Y a veces eso más bien me lleva a, bueno, tómatelo con calma.
elegir la calma en la voracidad y prisa del sistema de vida, en la mayoría de las veces no es una opción y en casa poco se estimula. Pero, ¿cómo sí se puede hacer esto posible? Te veo en el tercer bloque. Hay estudios que nos explican que la gente no es feliz porque no estudió lo que realmente le interesaba, sino lo que le orientaron en su familia. Los hijos de abogados, los hijos de médicos, las hijas de enfermeras, personas que les dicen en su casa, en su contexto, que lo importante es encontrar pronto trabajo, empleo, sostenerse en un país como México que sigue en permanente desarrollo y consolidación de su economía. Pero ¿dónde quedan los sueños? ¿Dónde quedan los anhelos? ¿Dónde queda la creatividad y la estrella especial que cada quien traemos en nuestras vidas? Estamos hablando en este episodio de Para Tomarlo en Cuenta la importancia de la orientación vocacional. Orientar a las jóvenes y los jóvenes a hacer lo que corresponde en la vida y no necesariamente es trabajar de 8 a 8 y no necesariamente es endeudarse con créditos, sino realmente alcanzar los sueños, ser feliz. Ya hay una crisis civilizatoria. ¿Qué más nos corresponde como humanidad? Hacer el bien, pasarla bien y vivir de manera organizada con otras personas, pero principalmente haciendo lo que más nos satisface. Vamos a las conclusiones. En el año 2021, estos eran los efectos psicoemocionales que estaban rondando las vidas de miles de estudiantes en la Universidad de Guadalajara. En medio de esto, tomaron decisiones sobre cómo seguir ocupando un lugar en este mundo entre el estudio y el trabajo. La universidad aplica un test dividido en 3 partes: lo que te gusta en el ámbito personal, los temas de interés que tienes, ambientes laborales e inteligencias que tú dominas. El resultado del test debe orientarte sobre tus decisiones claves. Es una combinación, o sea, yo creo que es muy importante. Algo que yo he aprendido es que el gozo debe estar en el centro de la vida, ¿no? Y una vida sin gozo creo que es una vida pues que no vale mucho la pena, ¿no? Y yo entiendo que al mismo tiempo hay que comer, ¿no? Hay que trabajar, hay que adaptarse, ¿no? Pero eso no significa que tengas que ignorar tus dones, ¿no? O que tengas que ignorar lo que espontáneamente te llama la atención, porque eso es en lo que genuinamente eres buena, ¿no? O aunque no seas del todo experta, pues tienes toda la energía, toda la disposición de crecer, de desarrollarte, de aprender, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es importante, porque también creo que la vida está muy mecanizada, ¿no? Y entonces cuando llega la gente a orientación vocacional, por ejemplo, también hay veces es que me gusta el arte, quiero pintar, pero también me gusta el derecho. A mí me encanta eso porque de eso sale un homúnculo, ¿no? De eso sale imagínate un derecho artístico, ¿no? Y entonces a la gente es como que, pero eso no existe. Pues ahora existe, porque existes tú. El trabajo para la mayoría de la gente es necesario, ¿no? Es indispensable. Y hay personas que genuinamente están felices, o sea, asumen la idea de trabajar mecánicamente para dedicarle su pasión a otra cosa, y es válido, ¿no? Hay gente que no, hay gente que lo quiere combinar, ¿no? Y también es parte de la orientación, pero como dices, es como si la identidad fuera una isla, ¿no? Y entonces, entre más te conoces, tu isla es más grande y entonces tienes más rango de acción, ¿no? Y entonces, si tú descubres y valoras, honras que te gusta escribir, por ejemplo, ¿no? Tú vas a tener la libertad de utilizarlo para expresarte, para ganar dinero, para conectarte con alguien importante, ¿no? Y entonces ahí, claro que puede entrar o no el dinero, porque también, ¿qué es o no el trabajo? Pues también es un debate. Toca señalar que entre los 40,000 jóvenes que al año egresan del bachillerato y los 20,000 que inician una carrera, no encajan quienes se sostienen al margen del sistema escolar por necesidad de sostenimiento a base de solo trabajar, pero que trabajan también en áreas donde sí lo disfrutan o les hace experimentar gozo, aunque esta sea una actividad ilícita. Este episodio no está diseñado para juzgar a lo que se dedican las juventudes, sino entender cómo se elige qué hacer en la etapa adulta.
Lo que yo hago mucho es, bueno, también ya con los años de experiencia de la orientación vocacional, pues he podido reunir datos clave interesantes de lo que implica estudiar una cosa u otra, ¿no? Y entonces es lo que yo hago mucho. Ok, ¿estás entre medicina o derecho? A ver, para empezar, la medicina son muchísimos años de estudio, tu vida va a estar alrededor del hospital. Derecho, tema de leyes, temas de corrupción en México, a ver, son 2 escenarios distintos, ¿cuál te va gustando más? ¿En dónde crees que te vas desarrollando? A ver, imagínate que tienes este problema, a ver, si tú estudias medicina, muy probablemente vas a tener muchísimo menos vida social. ¿Cómo estás con eso? ¿Eres una persona amiguera? ¿No? Entonces la gente, no, pues sí soy amiguera. Ah, bueno, pues tendrías que asumir que vas a dejar de ir a fiestas. ¿Quieres Claro. eso? Y entonces la gente como que va palpando la realidad, ¿no? Y esto que me cuentas ahora suena bastante sencillo, no por eso seguro es bastante sencillo, suena, ¿no? Sí, Digamos, sí. Pero, ¿esto por qué no lo hace mamá y papá? Yo creo que por falta de interés, o puede ser por ignorancia, porque a lo mejor los hijos están sufriendo lo que sufrieron los papás, en plan como la vida me llevó a dedicarme a esto porque tenía que, no sé, ganar dinero y tenía muchos hijos y pues ni modo. La orientación vocacional a través de una psicóloga implica un plan de 3 sesiones. No es un remedio total, pero sí una realidad posible para que las generaciones que van a decidir en los climas más urgentes a los que vamos como sociedad, qué es lo que nos conviene a todas y todos, y que lo hagan en plenitud de sus habilidades, puede darnos una diferencia.